Verbo, una familia discipulando a las naciones. Te amamos, Señor. Si usted puede decirle conmigo: te amamos, Jesús. Creo que ahí encierra todo lo que sentimos, lo que vemos en Dios, en decirle: te amamos, Jesús. Te amamos, Señor. Te amamos, Jesús. Te amamos, bendito Dios. Te amamos, Señor. Te amamos. Tal vez, Señor, lo que pedimos es la fuerza de tu Espíritu Santo para mostrar que te amamos a ti a través de amar a los demás. Queremos de tu Espíritu Santo, queremos del poder de tu Espíritu Santo para hacer lo que tú harías aquí, Señor. Hazlo a través de nosotros. Aquí estamos, donde quieras, cuando quieras, como tú quieras, Señor. Amén. Amén. Amén, aleluya, por su presencia. Amén, por la presencia del Señor. Aleluya. Aleluya. Hoy es el último día que estaremos topando intencionalmente el tema de la generosidad, pero esto no se acaba aquí, porque creo que hemos aprendido mucho. Quiero recordarles un poquito de lo que se habló las semanas anteriores. Usted también va a recordar, porque yo creo que en cada tema el Señor edifica algo más en nuestras vidas para actuar conforme a su palabra, y eso es muy importante. Si bien es cierto, se acaban las charlas que con esa intencionalidad estamos hablando acerca de la generosidad, pero yo considero, mi hermano, que aquí se está implantando una cultura de ser generosos. Amén. Yo creo que se va a hablar mucho de Iglesia Cristiana Verbo aquí en La Mañosca, y nos vamos a ser reconocidos como esa iglesia que culturalmente es dadivosa, es generosa, ¿sí? Y se da para el necesitado. Amén, mis hermanos. Usted y yo considero que debemos vivir en actuando conforme a lo que dice la palabra, pero en esa cultura de ser generosos. Quiero recordarles, Mario habló sobre la generosidad y que debe estar en medio de nosotros. ¿Recuerda usted esta semana? David, Edwin y Federico, nuestros supervisores, estuvieron hablando de todos podemos hacer mucho más por el reino. Recuerda acerca de dar valor a las personas, ser generoso, dando valor a las personas, dando ánimo a las personas, y generosos con nuestro tiempo, brindándolo para el servicio del Señor y para las personas que necesitan de ese tiempo, y nosotros los podemos dar. Javier Villalba habló de los 7 principios para una vida generosa. Les puse 3: dar para honrar a Dios, dar sin interés y dar voluntariamente. Amén. Qué buenos temas, ¿no es cierto? Creo que eso en nuestra mente y actuando vamos a hacer un impacto para las personas que están a nuestro alrededor. Yadiel de Oliveira, este hermano que nos visitó desde Brasil, pastor, él puso el tema de la provisión de Dios en tiempos difíciles. No es justificación cuando estamos en esos tiempos difíciles de decir no podemos dar porque solo tenemos para lo que necesitamos nosotros. Ya vamos a ver algunas escrituras que realmente van a apoyar de que a veces aún en esa necesidad podemos ser generosos, y Dios tiene una promesa para aquellas personas. También estuvieron Jaime, Daniel, Diego, nuestros supervisores, hablando de una iglesia bendecida por Dios, el carácter como el de Dios. ¿Cuál es el carácter como el de Dios? Un carácter generoso. Eso es lo que nos hablaron nuestros hermanos, y obviamente nos animan, nos impulsan a vivir. Ramiro Granda vino con el tema manos generosas. Levante sus manos. Estas son manos generosas. Amén. Manos generosas. Primero, el concepto de dar. Creo que algunas personas ya lo dieron, pero tenemos que basarnos en conceptos. ¿Qué es dar? Es devolver a Dios voluntariamente cualquier cosa material o espiritual sin esperar nada a cambio, pero con la convicción de que recibiremos la abundante y justa retribución. Eso es lo que es el concepto de dar. Vamos a devolver a Dios lo que Él en su primera instancia nos ha dado a cada uno de nosotros. Y vamos a ver, y en la palabra de Dios miramos esto de que lo que tenemos pues no es nuestro, y si somos mayordomos de aquello es porque Dios nos ha dado esa responsabilidad para que lo disfrutemos, pero no es nuestro. Dios nos lo dio a nosotros.
Otra cosa muy importante, ¿a quién debemos dar esto? Y tenemos que mirar lo que dicen los mandamientos y lo que dice su palabra respecto de nuestro prójimo. ¿Con quién vamos a ser generosos? ¿Para con quién vamos a mostrar esa generosidad? Es para con nuestro prójimo. ¿Quién es nuestro prójimo? Los más próximos, los que el Señor pone delante de nosotros con esas necesidades. Dígale a la persona que está a su lado: tú eres mi prójimo. El más próximo. Este momento, la persona que está a su lado es su prójimo, pero hay otras personas que están a su lado, a su alrededor, que también son su prójimo, pero ahora los más próximos son su prójimo. En Mateo capítulo 25, 35 al 40, aquí hay algo, una enseñanza muy importante que usted y yo la debemos recordar. ¿Se recuerda usted en la actuación de este ministerio? Decía algo como: hemos encontrado a Dios. Sí, en ser generosos. Cuando somos nosotros generosos pues, con alguna persona, pues a estas personas estamos llevándoles la imagen de Dios. Sí, porque Dios es generoso. A quienes el Señor va a utilizar para que la persona necesitada pueda mirar a Dios, a cada uno de nosotros. Ellos quieren ver a Dios, ellos quieren conocer a Dios, y ellos lo van a conocer a través de vernos a nosotros. Por eso los chicos decían algo que para mí me pareció muy interesante: hemos visto a Dios. Sí, hemos visto, y la persona necesitada, la que ha sido satisfecha, la que hemos podido ayudarle, pues va a poder decir en algún momento: sí, yo conozco a Dios a través de lo que hicieron por mí. Mateo 25, 34 al 40 dice así: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. El 35 dice: porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis. El 36 dice: estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y venisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, los justos, los que hicieron lo correcto: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, ¿qué dice la palabra? A mí me lo hicisteis. Yo creo que esta nos pone en el escenario correcto. Esta porción de la palabra nos pone en el escenario correcto. Si usted analiza esto con mayor profundidad, o lo considera realmente como algo tan importante, se va a dar cuenta que cuando usted ayuda a alguien, realmente está mostrando lo que es Dios, y también está mostrando algo más. Usted está haciendo que en usted vean a Dios. Mire, estas personas, uno puede decir: Jesucristo ya no está aquí, pero hay mucha gente a nuestro alrededor que, si nosotros obramos con generosidad, realmente a quien estamos brindando esa generosidad, lo estamos poniendo por delante, es a Dios mismo. Hay muchos a nuestro alrededor, las cuales están esperando de un pueblo cristiano maduro, de carácter, ¿no es cierto?, de carácter generoso, mostrando lo que Jesucristo mostraría o haría por los necesitados. ¿Cuál es nuestro prójimo? El más próximo. Y los más próximos, muchos de ellos tienen muchas necesidades, y usted está ahí y yo estoy ahí para cubrir esas necesidades. Ahí estoy. Si usted cierra los ojos, si usted evade la situación, pues yo creo que no debemos caer en eso. Debemos ser responsables con lo que ya conocemos de su palabra y obrar con mucho amor y generosamente con nuestro prójimo. ¿Qué vamos a hacer? Devolver a Dios. Primera de Crónicas 29:14, lo que les había dicho hace un momento. El 14 dice: pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte algo a ti? Todo lo que tenemos ha venido de ti, y te damos solo lo que tú primero nos diste. Lo que tenemos, ¿de quién vino? De Dios. Así es que cuando hacemos algo por alguien, cuando apoyamos a alguien con algo, con lo que Dios ponga en nuestro corazón, lo único que estamos haciendo es devolver lo que Dios nos dio. Amén, mis hermanos. Así es que lo que usted está vistiendo, lo que usted tiene, ¿sí?,
nos dio el Señor y también nos dio para que lo podamos compartir. Somos mayordomo de aquello. Sí, somos mayordomo, lo disfrutamos, pero eso nos lo dio el Señor y su palabra nos muestra que podemos y lo debemos devolver. ¿A quiénes? A los que más necesitan. Nada de lo que tenemos es nuestro, todo viene de la mano del Señor. Aún nuestras vidas mismas la pertenecen a Dios. El Señor nos permite disfrutar y hacer uso de lo que nos da. Saben que dar es un acto meramente de fe, desprendernos de algo que queremos o apreciarnos y entregarlo sin saber cómo y cuándo. Dos maneras de dar. Y aquí viene el punto, hermanos. Dos maneras de dar y dos maneras de no dar. Sí, y en eso me voy a enfocar esta mañana en el tiempo que tengo. Dos maneras de dar. Y se va a dar cuenta que claramente nos habla la palabra del Señor acerca de la forma de dar. La primera, darlo todo cuando no se tiene nada. Puede ser una justificación: Señor, tengo solo para mi casa, Señor, tengo solo para mis hijos, lo que tengo es muy poco, gano muy poco. A veces decimos eso y yo me uno a veces a este tipo de comentarios. Imagínense, con 4 hijos, 3 están en la universidad, un perro que alimentar y todo un familión. Digo, no me alcanza. Y puedo yo decir, es que ¿cómo voy a dar si tengo esta familia tan grande? ¿No es cierto? Somos 6. Bueno, con el perrito ya somos 7. Él también vino a ser parte de la familia. Puede ser una justificación. No alcanza ni para mi familia y voy a estar dando. No tengo para las universidades de los guaguas y voy a estar poniendo aquí como beca para los estudiantes. Miren, el Señor tiene promesas y las promesas no tienen nada que ver con nuestra condición. Y usted va a mirarlo en la Escritura. No es Primera de Paul 2:5, es la Escritura. Mire, Primera de Reyes capítulo 17. Elías se dirigió a Sarepta y cuando llegó a las puertas del pueblo vio una viuda juntando leña y le dijo, Elías le dice a ella, por favor, ¿podrías traerme un poco de agua en una taza? Mientras ella iba a buscarle el agua, le llamó y le dijo, también tráeme un bocado de pan. Pero ella respondió, le juro por el Señor su Dios que no tengo ni un pedazo de pan en la casa. Solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro. Estaba juntando algo de leña para preparar una última comida. Después mi hijo y yo moriremos. Entonces Elías dijo, no tengas miedo. Sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir. Pero primero cocina un poco de pan para mí. Luego, con lo que te sobre, prepara la comida para ti y tu hijo. Pues el Señor Dios de Israel dice, siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes hasta que el Señor mande lluvia y vuelva a crecer los cultivos. Así que ella hizo lo que Elías le dijo y ella, su familia y Elías comieron durante muchos días. Y esto es lo más hermoso para quitar todo temor y todo miedo de nuestro corazón. Siempre había suficiente harina y aceite de oliva en los recipientes, tal como el Señor lo había prometido por medio de Elías. ¿A cuántos les viene el gozo por escuchar esta promesa? No tenía nada. Tenía un poco de harina, tenía un poco de aceite, algo para preparar un pan, unos 2 panes, qué sé yo. No quiero argumentar más, pero era muy poco. Era una viuda, no tenía la cobertura de un esposo que traiga, que trabaje y que traiga la provisión. No había eso, ¿sí? Solo tenía este poco. Viene Elías, un hombre de Dios, le dice, dame de comer, dame un bocado, dame un pan. Ella le dice, ¿sabes qué? Lo único que tengo es como para preparar unos panes, vamos a comer mi hijo y yo y después ya no íbamos a tener nada y vamos a morir. Pero dice, está bien, haz lo que tú dices que vas a hacer, pero primero dame de comer. Miren, hermanos, cuando nosotros actuamos en fe, cuando nosotros actuamos en confianza, aun cuando no tenemos nada y cuando damos aún lo poco que nos queda, créame que la promesa del Señor es para usted, para mí también. ¿Sí? Nuestra harina no va a escasear, vamos a tener alimento en casa, en la mesa, aun cuando demos lo único que tenemos. Por eso el primer título que le había puesto es no teniendo nada, dándolo todo. Y este es un gran ejemplo, es la palabra del Señor. ¿Y qué dice? Comieron ella, su hijo, Elías, comieron por muchos días y a más de eso nunca faltó harina, ni aceite, ni alimento en esta familia. ¿Y sabe cuál es otra bendición que no la mencioné, pero que está ahí escrito? Que el hijo de esta viuda fue sanado por Elías también.
Amén. Es decir, que el cuidado del Señor a esta familia generosa, dadivosa, dando todo, aún sin tener nada, pues vino la bendición y tenía la gran bendición de parte de Dios. Esa es la primera enseñanza. Cuando no tenemos nada y lo damos todo, siempre el Señor va a actuar en medio de vivir ese principio. Usted recuerda el caso de la viuda que fue a ofrendar. Le voy a leer el verso 43. Jesús se sienta, estaban ofrendando, viene una viuda. Qué coincidencia, también una viuda, ¿no? Una persona que no tiene quien la pueda cuidar, cubrir, y un esposo quien cuidar de ella. Jesús se sentó. Y sabe que el Señor está siempre atento a lo que nosotros y cómo ofrendamos a nuestro Dios. Dice: Jesús se sentó cerca de la caja de las ofrendas del templo y observó mientras la gente depositaba su dinero. Muchos ricos echaban grandes cantidades. Entonces llegó una viuda pobre y echó 2 monedas pequeñas. Jesús llama a sus discípulos. ¿Cuántos discípulos hay aquí? ¿Cuántos creyentes hay aquí? Amén. Pero nosotros no podemos quedarnos siendo creyentes. Creemos, por fe creemos en nuestro Salvador. Pero usted y yo tenemos que pasar a un segundo nivel, o a un nivel, o pensar que esto debe ser el vivir de nuestra vida, el ser un discípulo. Diga conmigo: yo soy un discípulo de Jesús. Jesús los llama a sus discípulos. Era una experiencia para llevarles una enseñanza a sus discípulos. El principio que quería que recuerden y que ellos recuerden a su vez. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: les digo la verdad, esta viuda pobre ha dado más que todos los demás que ofrendan. Pues ellos dieron una mínima parte de lo que les sobraba, pero ella, con lo pobre que es, dio todo lo que tenía para vivir. Es decir, una de las maneras de dar es justamente, aun cuando no se tiene nada, darlo todo. La bendición de Dios nunca va a faltar en nuestros hogares y en nuestras familias. Amén, hermanos. Hace mes y medio quería contarles, no conté en la primera reunión este testimonio. Más o menos hace un mes y medio, un viernes, estaba conversando con Dios. Había una situación en medio de mis labores. Usted sabe, traemos la provisión a casa y hubo un desfase económico conmigo, y estaba ahí en medio de la oración. Señor, decía: dame lo que necesito esa cantidad. Esa cantidad, yo le puse una cantidad al Señor. Créanme, hermanos, no lo sabía Marilyn, no lo sabían mis hijos, pero yo necesitaba esa cantidad. Decía: Señor, yo necesito eso. Y se acabó mi oración y todo. Viene el domingo y pasó algo que a usted se va a quedar loco. Nadie sabía acerca de mi situación. No hay necesidad de irlo pregonando, aunque a veces, quitando ese orgullo, a veces se solicita ayuda. Pero yo vine este domingo, como todos los domingos estamos aquí, ya estaba parado allá y me intercepta una hermana aquí de la iglesia por ahí. Se viene corriendo y me topa ahí. No está aquí en esta reunión, por eso puedo mencionar el testimonio. Me interceptó ahí y me dice: Paul, dice, ¿sabe qué? Yo estaba orando el día viernes y el Señor me puso que yo tengo que darle esto. Híjolete, yo sentí realmente algo muy especial en ese momento en mi corazón. Y le digo: ¿y qué es? Me dice: no, aquí está. Sacó de su cartera, de su bolso, y me dijo: tome, Paul, este sobre es para usted. No sabía nadie. Yo digo, cuando el Señor pone en nuestro corazón el dar, obedezca, hermano, porque usted no sabe lo que está pasando con la otra persona, pero puede realmente llevar el reino de los cielos a la vida de la persona que necesita. En este caso era yo. Entonces agarré el sobre y, bueno, nerviosamente le di gracias a Dios, le abracé a la hermana, le dije, no sabía ni qué decir, hermanos. Me fui a la oficina, abrí el sobre y era la cantidad exacta lo que yo necesitaba. Créame, hermano, era la cantidad exacta, no faltaba un centavo de lo que yo necesitaba. Yo, regocijado, el Señor cuida de mí, cuida de mi familia. Quiero decirles que no importa cuántos hijos tenga usted, no son causa de pobreza la venida de los hijos, son causa de bendición. Tengo 4 hermosos hijos y a ellos no les falta nada. ¿Por qué? Porque mi proveedor es el Señor.
y Él está atento a mis necesidades, y Él está atento a lo que yo necesito. Y ahí estuvo. Nadie sabía aquello, ni lo dije, pero una hermana había sido movido por el Espíritu Santo para darme aquello que yo necesitaba y quería contarles como testimonio. Quiero seguir con otro punto: darlo todo cuando se tiene todo. Este es otro tema: darlo todo cuando se tiene todo. ¿A qué me refiero con esto? Job, el capítulo 29, y obviamente quiero mencionar un poco del capítulo 1 también, antes de mencionar el 29, dice, habla de Job de esta manera: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Cómo era Job delante de Dios? Perfecto, wow, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ese hombre era intachable, no había nada que decir de Job. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. ¿Qué podríamos decir como resumen a lo que describe de Job? Que era un hombre rico, ricazo. Imagínense tener 7,000 o 3,000 camellos, era como tener 10 Rolls Royce en la puerta, ¿no es cierto? Más o menos así, porque el camello se lo utilizaba para transportar. Tener ahí un Rolls Royce, un BMW, 2 camionetas, más o menos así, tener 3,000 camellos, 7,000 ovejas y todos los bueyes de yuntas, 500 y todo eso. Era un hombre rico. Además, en su riqueza Dios le había dado muchos hijos, 7 hijos y 3 hijas. Así es, eran 10. Wow, impresionante. Pero lo primero, hombre recto, temeroso de Dios, perfecto, hombre recto. ¿Por qué decía el Señor todo eso de Job? Y yo lo veo cuando el Satanás pide permiso a Dios para tentar o probar a Job. ¿Sabe lo que quería probar? Digamos, lo que debía ser probado, lo que iba a ser probado Job, era en cuando así era un hombre desprendido, un hombre generoso. El Señor le dice: está bien, topa todo lo que tú quieras de Job, no lo topes a él, topa todo lo que tú quieras. Y él pierde todo esto y también pierde sus hijos, pierde todo realmente. Él no fue topado, pero perdió todo. Motivos para retroceder, motivos para no creer, motivos para quejarnos, lo tenía Job más que cualquier persona. Hombre recto, temeroso de Dios, perfecto. ¿Por qué dijo esto el Señor o por qué se lo conocía? Venga el capítulo 29, si es que aquí se lo menciona, sí, el 29, no lo voy a leer por falta de tiempo, pero usted puede irlo a leer. Desde el verso 6 al verso 11 muestra de que había mucha gente que le tenía respeto a Job. Los jóvenes, dice que guardaban silencio cuando Job salía o se asomaba. Las personas adultas guardaban silencio cuando él hablaba. Era un hombre de gran estima, era un hombre de gran respeto. Sí, y ahí está detallado todas esas situaciones en las que le mostraban honra y respeto a Job. ¿Por qué le mostraban respeto y honra a Job de esa manera? Así como él lo menciona, yo quiero decirle, y del verso 12 lleva el porqué. Dice así: pues yo ayudaba a los pobres en su necesidad. Y usted me va a decir: Paul, estás interpretando como tú quieres. Mire el 11: los que me oían me elogiaban, los que me veían hablaban bien de mí. Y luego viene esta parte: pues yo. Esa parte del pues yo quiere decir que consecuencia, ¿no es cierto?, de lo que hacía y lo que voy a describir era esa honra y respeto. Dice: pues yo ayudaba a los pobres en su necesidad y a los huérfanos que requerían ayuda. Ayudaba a los que estaban sin esperanza y ellos me obedecían, y hacía que cantara de alegría el corazón de las viudas. El 15: yo era los ojos de los ciegos y los pies de los cojos. Era un padre para los pobres y ayudaba a los extranjeros en necesidad. El 17 no le quisiera leer porque usted vaya a ir a hacer esto. Dice: rompía la cara de los opresores incrédulos. Por eso no quería leerlo, pero lo dejo ahí. Rompía la cara, era indignado con los que oprimían a la gente y les rompía la cara, no sé si a puñetes o qué sé yo, pero ahí dice eso. Pero mire usted,
No voy a hablar del respeto y la honra que usted se gana cuando mire que es una persona generosa. Lo que quiero decir es que este hombre era muy rico, tenía mucho, ¿sí? Tenía todo, entre comillas, tenía todo. Era muy respetado, pero de algo que en lo que pasó la prueba era que era un hombre desprendido. Miren todo lo que él hacía. Era la alegría de las viudas. Estaba cuidando a los huérfanos, a los pobres. ¿Sí? Dice que eran los pies de los cojos, dice que eran los ojos de los ciegos, y todo lo que describe de ese Job, que usted a lo mejor no sabía que él actuaba así. Generoso con lo que Dios le había dado. Él era un hombre desprendido. El hombre que no mira, que mirando la necesidad cerraba sus ojos, sino que allí estaba. Y ahora usted y yo concluyamos lo que dice el verso 1. ¿Por qué decía el Señor que era perfecto? Era recto, temeroso de Dios, honesto, correcto. ¿Sabe por qué? Porque parte importante de su actuar era el ser generoso. ¿Y por qué le digo esto? Por lo que la cita bíblica que le voy a mencionar ahora. Un joven se acercó al Señor Jesucristo y le dijo: ¿Qué puedo hacer yo para ganar el reino de los cielos? Este joven. Y le dijo: como que has cumplido los mandamientos. ¿Recuerdas los mandamientos? No robarás, no adulterarás, no mentirás y todo eso. Sí, Señor, todo lo he cumplido, dice él. Todo. Un hombre correcto. Dice: ahora anda, vende tus bienes y dáselo a los pobres. Dice que el semblante de este joven cambió. Dice que su cara se transformó. Dice que se puso larga y su semblante cayó y se pudo mirar tristeza. Miren, era un hombre correcto, no mentía, no adulteraba, no hacía daño, se puede decir. Era un hombre correcto, los 10 mandamientos lo había estado viviendo, pero había una parte que es por eso que le menciono, digamos, en coordinación lo que dice de Job. Está bien que usted no mienta, está bien que usted sea honesto, está bien que no diga malas palabras, está bien que no beba alcohol, está bien que usted no sea un hombre adúltero o qué sé yo, está muy bien. Pero a veces cuando topa el Señor y permite que seamos probados en el ser generosos, a veces cambia nuestro semblante y nos entristecemos, porque mayormente nuestra todavía naturaleza pecaminosa saca a la luz el egoísmo. Todo para mí, esto es mío y solo es para mí y para mi familia. Pero mire lo que Dios nos quiere mostrar. Seamos correctos, pero también esa segunda parte en nuestro actuar tiene que verse como prueba de nuestra verdadera entrega al Señor Jesucristo. Amén, mis hermanos. Maneras de no dar. Ponga ahí un subtítulo: maneras de no dar. No dar nada cuando no se tiene nada. Mire usted, esta es la cita, Juan 6, capítulo 6, verso 25. Cuando lo hallaron al otro lado del lago, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? El 26, Jesús les respondió: de cierto les digo que ustedes no me buscan por haber visto señales, sino porque comieron el pan y quedaron satisfechos. Ay, hermanos. Qué duro que era Jesús para corregir. ¿Por qué le estaban buscando? ¿Por qué lo buscaban? Solamente por satisfacerse. ¿Se da cuenta usted lo que quería corregir y lo que les estaba corrigiendo a ellos? Ellos preocupados: ¿cómo, Señor? ¿Cuándo llegaste? ¿Y cómo es que llegaste tan rápido? Y todo eso. ¿Cuándo llegaste? Ustedes me buscan. Dice: no me buscan por las señales, no me buscan por eso. Me buscan por comer pan y por quedar satisfechos. Miren, hermanos, la prueba de nuestro creer, la prueba más clara de que el Señor gobierna nuestras vidas es no buscarle al Señor por lo que nos da, sino buscarle al Señor por lo que Él es. Amén. Por lo que Él es. A veces podemos estar llegando a la congregación solamente para recibir. Vamos a recibir la adoración, vamos a recibir esto, vamos a recibir la charla, vamos a recibir esto. Hermanos, tenemos que crecer. Buscar al Señor, es verdad, pedid y se os dará, dice su palabra, pero también tenemos que buscarlo a Él por lo que Él es. No venir solamente por el pan y para ser satisfechos, sino que nosotros también debemos comenzar también a dar.
que esa es una parte muy importante acerca del tema de nuestra transformación. ¿Qué les parece esto, mis hermanos? ¿No es cierto que es un punto muy importante? Y yo realmente me quedo admirado cómo el Señor Jesucristo confrontaba, o más que confrontar, siempre los alineaba a los principios del Señor y siempre estaba como para realmente recordarles lo que debían hacer. Y eso es muy, muy importante. Mis hermanos, una de las partes que a mí se puede decir que debo recordar, no sé si usted se acuerda de la parábola del buen samaritano. ¿Se recuerda la parábola del buen samaritano? Estos 40 días, esta campaña, hemos recibido muchísima información. Nuestros hermanos hemos estado ahí predicando y todo contentos, nos hemos preparado para traer ese mensaje. Hay mucho en nuestra mente y mucho en nuestro corazón. ¿Qué vamos a hacer con aquello? Debemos actuar conforme a eso. Y la parábola del buen samaritano a mí me enseña algo que es muy importante. ¿En qué parte? Miren, era un judío que caminando, sí, fue asaltado, casi medio me lo matan, dice así la palabra, casi lo matan, estaba ahí. Pasa un sacerdote, sí, y al verlo ahí, no es que atiende la necesidad. Era un hombre que conocía la palabra, es un hombre que sabía lo que tenía que hacer. Era un hombre preparado justamente para aquello, pero al ver a la persona que está herida, dice que se hace loco y pasa y no lo ayuda. Viene un levita, igual con funciones sacerdotales, un hombre que nosotros lo conocemos como que propicia la presencia del Señor. Ahí estaba un levita y justo el que estaba caído estaba delante de su camino, pero dice que cambia de vereda. Sí, y se va por un lado. Hombres preparados, con conocimiento, sabían lo que tenían que hacer. Pero viene un samaritano que era enemigo de los judíos o que no se llevaban bien, y él es que en misericordia ayuda a aquella persona que fue robada, que fue asaltada y casi estaba medio muerta. Miren, personas así van a presentarse en nuestras vidas, mis hermanos. En el prójimo que tenemos, en los próximos que están a su lado, va a haber mucha gente que ha sido asaltada, que ha sido robada. No solamente hablo en el aspecto financiero, ha sido robada su esperanza, necesidades, un montón. ¿Qué vamos a hacer con esto que ya tenemos en nuestro corazón y en nuestra mente? ¿Vamos a cerrar los ojos? ¿Vamos a cruzarnos a la otra vereda, a hacernos lo que no escuchamos? ¿O vamos a actuar como aquella persona que es mencionada en la parábola, como un buen samaritano, aquel que actuó con misericordia? Entonces, sí nos trae el Señor esto para recordarnos y para que actuemos. Darlo todo cuando se tiene todo. Marcos capítulo 10, le decía: maestro, bueno, ¿qué debo hacer? Y esto es lo que les mencioné. En el verso 21, solo esto para recordarles nada más lo que ya les compartí. Jesús miró al hombre y sintió profundo amor con él. Hay una cosa que todavía no has hecho. Miren, le dijo: anda y vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Recordándole esto. Y vamos a la última parte. Yo creo que el Señor nos manda y nos envía, yo creo que en esa gran comisión de llevar las buenas noticias de Dios, las buenas noticias de salvación. Y en medio de lo que hace Job, creo que es un ejemplo a seguir para nosotros. Y la última cita, Santiago 4:17, lo que les decía del buen samaritano. ¿Qué dice ahí? Recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Le va a agradar al Señor que después que hemos estado en una campaña de saber cómo hacer, cómo ser generosos, y en las oportunidades que tengamos, no lo hagamos. ¿Cómo va a ser contado eso? Como pecado. Y eso es lo que Dios no quiere que pase con nosotros. ¿Saben que yo sentía que, si bien es cierto, se acaba esta campaña de generosidad con temas intencionales que tienen que ver con eso, pero ¿sabe qué, mi hermano? Yo considero de que aquí está naciendo una cultura, la cultura de la generosidad. Que se escuche de nosotros que nosotros hemos actuado con generosidad. Por favor. Hay un proverbio
que dice así, cuando se habla de equidad, dice que al rico no le sobre y que al pobre no le falte. Yo sé que podemos tener mucho y muchos tienen mucho, pero que no te sobre. Y busca que al pobre no le falte. Ese es un principio, es un proverbio de Dios. Y quisiera que lo veamos porque lo de las becas, lo de Pedernales, ya vemos un fruto, vemos sonrisas allá y nos alegramos por ello. Pero en tu diario caminar va a haber mucha gente que está esperando ver a Dios. Y lo va a hacer a través de ti. Sí, a lo mejor no recibas, y esa es la parte importante, lo sustancial de dar. No esperar nada a cambio. No vas a recibir nada posiblemente, pero Dios sí te va a dar esa justa retribución que tú mereces. Y eso es importante. Quiero que cierres tus ojos y te propongas en tu corazón, como habíamos cantado, de que tú puedas ser ese instrumento de Dios y puedas llevar alegría a la gente que ahora no lo tiene. Y no te preocupes, el Señor te va a dar la cita divina. Él te va a poner ahí. Bendito Dios, aquí estamos, Señor. Sé que nos has preparado y este tiempo ha sido de preparación. Cada principio que hemos escuchado, cada ejemplo en la palabra del Señor, Señor, ahora está en nuestra mente y en nuestro corazón. Padre, pedimos que tu Espíritu Santo nos dé y ponga en nosotros el querer como el hacer, porque a veces queremos pero no lo hacemos. Señor, que tu Espíritu Santo ponga así el querer pero también el hacer, y que puedan ver esas personas que tú eres real, que esto no es una religión, esto es consecuencia de una relación y de una entrega contigo, Señor. Bendito Dios. Ore usted al Señor un momento, entregue su vida. Van a venir días y usted puede cambiar el presente y el futuro de mucha gente, créame. Oh Dios, que esto sea real en nuestra vida. Aquí estamos y yo quiero invitarles a que levanten sus brazos. Levante sus brazos delante de Dios, delante de su altar, delante de su trono. Aquí están, estas manos son generosas, dígalo conmigo, estas manos son generosas. Y si no había estado actuando así, no hay problema, Dios no nos juzga por eso, sino en el pacto que ahora estamos haciendo, estas manos son generosas. Señor, cambia mi proceder cuando vea necesidad, que ellos puedan ver que estas manos, Señor, son tus manos, Señor. Esa compasión que sentiste por el hambriento, Señor, te llevó a hacer milagros, y nosotros vamos a hacer el milagro para mucha gente necesitada. Y aquí están nuestras manos, Señor, para hacer esa multiplicación en la vida del hambriento, del necesitado, del que no tiene. Bendito Dios, aquí estamos. Démosle un aplauso al Señor. Gracias a Dios por su palabra, por sus principios. Vayan confiadas en el Señor y Dios nos dé una semana victoriosa y bendecida. Dios los bendiga, familia.